Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como vieron en el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y mucho. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que, bueno, nos dejó a todos con la boca abierta cuando su relación llegó a su fin. Vamos a desglosar todo lo que pasó, desde el flechazo inicial hasta los rumores de ruptura, pasando por los momentos más icónicos de su romance y, por supuesto, intentando entender qué fue lo que realmente ocurrió entre ellos. Prepárense porque esto va a ser un viaje lleno de emociones, teorías y, sobre todo, mucha información. Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me encantaría que se unieran a esta gran familia suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que les traeré contenido interesante y entretenido cada semana. Y si ya son parte de la comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de maratones de series, suspiros y, seamos sinceros, mucha envidia sana. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Y cuando confirmaron que su relación era real, el mundo entero explotó de felicidad. ¿Pero cómo empezó todo? Bueno, la historia de Hande y Kerem comenzó en el set de grabación de Senkalkapm, una comedia romántica que se convirtió en un fenómeno global. Desde el principio, era evidente que había algo especial entre ellos. Las miradas, las sonrisas, la complicidad, todo apuntaba a que el amor estaba floreciendo. No era solo la historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat lo que cautivaba a las audiencias, era la genuina conexión que Hande y Kerem transmitían, incluso cuando las cámaras no estaban rodando. Los miembros del equipo técnico y los compañeros actores comentaban sobre la atmósfera palpable entre ellos, una chispa que iba más allá de la mera profesionalidad. Al principio, ambos negaron los rumores de romance. Insistían en que eran solo amigos y compañeros de trabajo. Pero como suele suceder, las redes sociales y los paparazzi se encargaron de desmentir sus palabras. Las fotos y los vídeos de sus salidas juntos eran cada vez más frecuentes, y la evidencia era irrefutable. Se les veía compartiendo cenas románticas en Estambul, disfrutando de paseos en barco y, lo más importante, mirándose con una intensidad que no se podía fingir. Los fans, convertidos en detectives, analizaban cada microgesto, cada comentario en redes sociales, buscando confirmación de lo que ya intuían: Hande y Kerem eran mucho más que amigos. Finalmente, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem hicieron oficial su relación. Fue un momento épico para todos sus fans, que habían estado esperando este anuncio con ansias. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y buenos deseos. Parecía que el cuento de hadas se había hecho realidad. La confirmación llegó a través de unas románticas fotos compartidas en sus perfiles de Instagram, capturadas durante unas vacaciones en las Maldivas. Las imágenes, llenas de sol, mar y sonrisas cómplices, valían más que 1000 palabras. El mundo digital estalló en una celebración colectiva, con hashtags dedicados a la pareja que se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Durante su relación, Hande y Kerem se mostraron muy enamorados y felices. Compartían fotos y vídeos de sus viajes, sus momentos de diversión y sus muestras de cariño. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su amor era un ejemplo para muchos y su relación parecía indestructible. Desde escapadas a la nieve hasta proyectos filantrópicos conjuntos, Hande y Kerem construyeron una imagen de pareja unida y comprometida. Asistían a eventos juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos individuales, y siempre encontraban tiempo para compartir momentos especiales con sus fans a través de las redes sociales. Su relación era un faro de positividad y amor en un mundo a menudo lleno de controversia y negatividad. Pero como sabemos, las relaciones no siempre son fáciles. Detrás de las fotos de Instagram y los vídeos de TikTok, hay una realidad mucho más compleja. Y en el caso de Hande y Kerem, las cosas empezaron a complicarse con el tiempo. La exigencia de mantener una imagen pública perfecta, combinada con la presión constante de los medios y la dificultad de equilibrar sus apretadas agendas profesionales, comenzó a pasar factura. Los rumores de pequeñas discusiones y desacuerdos se filtraban a la prensa, alimentando la incertidumbre entre sus seguidores.
Los rumores de crisis comenzaron a surgir a finales de 2021. Se decía que la pareja estaba pasando por un momento difícil debido a la distancia, la presión mediática y las diferencias en sus personalidades. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que ya habían terminado su relación, aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió esta información. La especulación se intensificó cuando dejaron de publicar fotos juntos en redes sociales y comenzaron a aparecer por separado en eventos públicos. Los fans, cada vez más preocupados, buscaban pistas en cada una de sus apariciones, analizando sus expresiones faciales y sus declaraciones a la prensa en busca de alguna señal que confirmara o desmintiera los rumores. Finalmente, en enero de 2022, la noticia que nadie quería escuchar se hizo oficial: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue confirmada por varios medios de comunicación turcos, y aunque ninguno de los dos hizo una declaración oficial, la evidencia era clara. El cuento de hadas había llegado a su fin. La confirmación no oficial vino a través de fuentes cercanas a la pareja, quienes aseguraron que la decisión había sido mutua y que, aunque dolorosa, era lo mejor para ambos. La noticia sacudió a la comunidad de fans, que se volcaron en mensajes de apoyo y cariño hacia Hande y Kerem, respetando su privacidad en este momento difícil. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó? Esta es la pregunta que todos nos hacemos. Y la verdad es que solo ellos dos saben la respuesta. Sin embargo, basándonos en lo que hemos visto y leído, podemos intentar reconstruir los hechos. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que a menudo existen factores invisibles que contribuyen a su éxito o fracaso. Una de las principales razones que se han mencionado para explicar la ruptura es la distancia. Hande y Kerem tenían agendas muy ocupadas y pasaban mucho tiempo separados debido a sus compromisos profesionales. Esto dificultaba que pudieran pasar tiempo juntos y mantener viva la llama del amor. Kerem, en particular, había estado viajando mucho debido a proyectos internacionales, lo que dificultaba aún más la conciliación de sus agendas. La falta de tiempo de calidad juntos, combinado con la dificultad de mantener la comunicación a distancia, pudo haber afectado negativamente su relación. Otra razón que se ha sugerido es la presión mediática. Ser una pareja famosa no es fácil. Los paparazzi los seguían a todas partes, y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado en las redes sociales. Esta presión constante pudo haber afectado su relación y contribuido a su ruptura. La constante vigilancia y el escrutinio público pueden ser agotadores y poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, combinada con la dificultad de mantener su privacidad, pudo haber sido un factor determinante en su ruptura. También se ha hablado de diferencias en sus personalidades. Hande y Kerem son personas muy diferentes, con intereses y prioridades distintas. Estas diferencias pudieron haber generado conflictos y tensiones en su relación, que finalmente llevaron a su fin. Si bien la atracción inicial y la química en pantalla fueron innegables, la compatibilidad a largo plazo requiere una base sólida de intereses y valores compartidos. Es posible que con el tiempo hayan descubierto que sus caminos y prioridades divergían, lo que dificultaba la construcción de un futuro juntos. Pero independientemente de las razones que hayan llevado a su ruptura, lo cierto es que Hande y Kerem se separaron. Y esta noticia fue un golpe duro para todos sus fans, que habían creído en su amor y los veían como un ejemplo a seguir. La desilusión fue palpable en las redes sociales, con muchos fans expresando su tristeza y decepción. Después de su ruptura, Hande y Kerem han mantenido un perfil bajo. Han evitado hablar públicamente de su relación y se han centrado en sus carreras profesionales. Hande ha seguido trabajando como actriz y modelo, consolidando su posición como una de las estrellas más importantes de Turquía. Kerem ha continuado actuando y produciendo sus propios proyectos, explorando nuevas facetas de su talento y expandiendo su alcance a nivel internacional. Aunque su relación haya terminado, Hande y Kerem siempre tendrán un lugar especial en el corazón de sus fans. Su historia de amor fue un cuento de hadas que nos hizo creer en la magia del amor verdadero. Y aunque ese cuento haya llegado a su fin, siempre recordaremos los momentos felices que nos regalaron juntos. La huella que dejaron en la cultura popular turca es innegable, y su legado como una de las parejas más queridas de la televisión perdurará en el tiempo. Ahora bien, después de esta inmersión profunda en la relación de Hande y Kerem, es importante recordar que estamos hablando de la vida privada de dos personas.
Si bien es natural sentir curiosidad y querer saber más sobre sus vidas, debemos ser respetuosos y evitar hacer juicios o especulaciones. Al final del día, Hande y Kerem son seres humanos como nosotros, con sus propias alegrías, tristezas y desafíos. Y aunque su relación haya terminado, merecen nuestro respeto y consideración. Debemos recordar que detrás de la imagen pública hay personas reales con sentimientos y emociones, y que merecen privacidad y respeto en sus vidas personales. Y hablando de respeto, quiero hacer una pequeña aclaración. Este vídeo se basa en información pública y rumores que han circulado en los medios de comunicación. No tengo información privilegiada ni conozco personalmente a Hande y Kerem. Mi intención es simplemente analizar su relación desde una perspectiva objetiva y entretenida. Además, es importante recordar que las relaciones son complicadas y que cada pareja tiene sus propios problemas y desafíos. No podemos juzgar la relación de Hande y Kerem basándonos en lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación. Solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. Debemos ser conscientes de que la realidad de una relación es mucho más compleja que la imagen que se proyecta al público, y que solo las personas involucradas conocen la verdad completa. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor que comenzó como un cuento de hadas y terminó como una lección de vida. Nos enseñó que el amor puede ser hermoso y mágico, pero también puede ser difícil y doloroso. Y que al final del día, lo más importante es ser felices y respetar las decisiones de los demás. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor verdadero no siempre es suficiente, y que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para proteger nuestro propio bienestar y felicidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Hande y Kerem. Sé que es un tema que genera mucha pasión y controversia, pero espero que haya podido abordarlo de una manera objetiva y respetuosa. Hemos visto cómo se enamoraron, cómo vivieron su relación y cómo, finalmente, tomaron caminos separados. Exploramos algunas de las posibles razones detrás de su ruptura, desde la distancia y la presión mediática hasta las diferencias personales. Recordamos que aunque los cuentos de hadas puedan terminar, los recuerdos y las lecciones que nos dejan perduran. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus pensamientos. La posibilidad de una reconciliación siempre estará presente en la mente de muchos fans, y es natural preguntarse si el destino podría volver a unirlos en el futuro. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Si fue así, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y estén atentos a mis próximas publicaciones. Y eso es todo por hoy. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.